muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes nuevamente a través de Teleradio América y cualquier canal digital en donde vean nuestra transmisión en este momento. Conversar sobre ordenamiento territorial, política urbana, gobiernos locales y vulnerabilidad ha sido parte de los aportes que, como programa, hemos desarrollado en diferentes ocasiones, como un esfuerzo de fomentar la participación de la ciudadanía y servir de espacio de discusión para la colectividad. Bueno, es un secreto a voces, pudiéramos decir, el crecimiento sin control que ha sufrido la ciudad del Gran Santo Domingo, duplicando su población en los últimos 15 años y con ella la desigualdad, dejando en la pobreza y la vulnerabilidad a gran parte de la población. Así damos cuenta de toda una visión compleja que trasciende a la sola estructura de la vivienda, contextualizándola en las condiciones generales del ambiente. Esta noche vamos a conversar sobre las implicaciones sociales, ambientales y políticas de nuestra ciudad, las realidades en la cuenca de los Ama, las propuestas técnicas que nuestros invitados e invitadas impulsan en materia de construir otra forma de hacer ciudad y sobre todo vamos a conocer el rostro humano de la vulnerabilidad. Importante mostrarlo en Así las Cosas. Bienvenidos, bienvenidas. Hablemos de hábitat y vulnerabilidad, esas situaciones que se presentan con muchísima frecuencia en los medios de comunicación, pero toman mayor preponderancia en días como estos, los que hemos tenido recientemente producto del cambio climático, de las situaciones atmosféricas, de las tantas lluvias, deslizamientos, gente que ve perdidas sus pertenencias, su hogar, su realidad en el día a día. Anthony Bryce está aquí, él es analista del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, a quien recibimos y espero que sea una visita por primera vez, pero otras en el futuro. Pues claro, Bienvenido. Claro. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer desde el observatorio poder estar en este espacio y hablar incluso del tema del hábitat en el país. Mucha gente tiene Constitución en mano, pero no la lee, no sabe, no relaciona los artículos. Recordemos nuevamente que es un derecho constitucional. En una ocasión, en Así las Cosas, estuvimos tratando la vivienda como derecho fundamental. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna, con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. Cuando hablamos del derecho a la ciudad, que es distinto, ¿qué incluye esto? Vamos a contextualizar a la gente, Anthony. Bien, la ciudad es el espacio donde todas las estructuras sociales, todas las personas hacen vida, hacen comunidad y la calidad de vida también, hay que disfruten esa calidad de vida. Entonces es el espacio donde se le debe garantizar servicios públicos, infraestructura y equipamiento urbano, escuela, salud, centros de salud, espacio de ocio, y un sinfín de elementos, el derecho al suelo, la vivienda no solamente las cuatro paredes, sino la vivienda en un hábitat donde la persona puede acceder a actividades productivas, actividades de ocio, como lo dije, y otros elementos, otros componentes y dimensiones de su vida, poder hacerlo sin restricciones, sin elementos que sean barreras para que esta persona pueda acceder en toda libertad y en su plenitud a esta ciudad, a este espacio que la persona misma va construyendo, claro, en función de las actividades que va desarrollando en este espacio. Vivienda y convivienda, la comunidad, tus vecinos, ese ambiente sano, un poco más relajado y seguro. Los arraigos. Exactamente. ¿Se han hecho los estudios verdaderos necesarios, Anthony, para que la gente pueda cambiar su modo de vida una vez sea reubicado en los proyectos que se han hecho hasta el momento, que no son suficientes, lo sabemos? Háblame de ese proceso que la gente desconoce. Bueno, nosotros, por ejemplo, desde Ciudad Alternativa, a raíz del observatorio, una de nuestras gran preocupación y a la vez una propuesta que llevamos es que los procesos de reubicación para procesos de intervención urbana, de mejoramiento de barrio, sea desde el paradigma de la producción social de la vivienda y el hábitat. ¿Por qué? Porque pasa por algunos elementos y, digamos, toma en cuenta las dimensiones holísticas de la vida de la persona, claro, en el espacio. Es decir, en condiciones donde la persona participa en todo el proceso, está consciente del proceso en el cual está y puede decidir
es decir, la participación juega un rol importante dentro del proceso de reubicación de la persona. ¿Cómo se hace todo esto? Cuéntame, entrevistas, o sea, se le preguntan las prioridades, de alguna forma se van integrando grupos para decidir sobre esos aspectos interesantes, o sea, importantes, vitales. Claro, este es un proceso que rompe con la dinámica vertical del llevar proceso al espacio popular, porque los espacios populares también tienen una sabiduría. Entonces, es poner la sabiduría de los espacios populares con la sabiduría, digamos, o los elementos y herramientas técnicas que existen, que manejan en estos casos las autoridades, poner esas dos cosas a dialogar para generar espacios donde la vida sea posible en calidad, en el disfrute de la calidad de vida sea en condiciones óptimas para el desarrollo personal de cada persona. ¿Hay un tiempo estimado para ese acompañamiento, si pudiéramos decir técnico, de esas familias, de esas personas? Bueno, el contexto es en este caso el que va, digamos, decir, que va a transformar la realidad. Es decir, si la lógica vertical o la lógica, digamos, de intervencionista es la que prime, entonces en este momento el factor tiempo es digamos, es el malo de la película, digámoslo así, porque la lógica intervencionista viene con tiempo dado y la realidad, el contexto sociopolítico, socioeconómico y socioambiental, por su complejidad y su diversidad, a veces no va o no se monta en el mismo tren que los tiempos de la política intervencionista. Claro, y con esto hablamos de un derecho de las personas, de los ciudadanos y de una obligación del Estado. ¿Cómo se concibe desde el Estado dominicano? Y no digo en su escritura, hablo en su praxis, hablo en el día a día, la responsabilidad estatal que hemos asumido durante tantas décadas. ¿Cómo la ves tú en materia de vivienda? Bien, nosotros, por ejemplo, desde el Foro Ciudadano, que es el espacio, la plataforma de organización que lleva la campaña Casa Ya, venimos diciendo varios elementos que son preocupaciones en la política habitacional en el país. Uno es la inversión en vivienda, muy baja, muy poca, por un déficit de más de 2 millones de viviendas, tanto a nivel cualitativo y cuantitativo. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos más de 7 millones de personas que viven en zonas urbanas. Eso te dice que hay una demanda considerable de servicios y de equipamiento urbano. Pero cuando vamos a ver la ejecución programática a nivel municipal y además de la garantía de servicios, por ejemplo, el servicio de agua en forma adecuada dentro de una vivienda, más de 1 millón de viviendas no tienen acceso a agua dentro de la vivienda. Claro. Entonces, estos son elementos que cuando recogemos todos esos elementos, vemos mucha preocupación en la política habitacional. Claro, la política habitacional en forma integral, es decir, los equipamientos, la vivienda y la conexión del hábitat y la persona para que la persona pueda acceder a las diversas dimensiones que hace que la persona tenga una vida digna en el espacio. Aunque se han hecho esfuerzos, obviamente por lo que dices, plantea y nosotros podemos ver y constatar constantemente, no ha sido suficiente. ¿Y quién se ha estado encargando de hacerle frente a estos problemas entonces? Bueno, nosotros desde el Foro Ciudadano, como te decía, hace ya más de 10 años. Pero tienen la colaboración de organismos internacionales que acompañan, que de una forma u otra proveen de fondos para asistir, para darles respuestas a tantas familias. Bueno, como campaña es una iniciativa de la sociedad civil, pero como instituciones nosotros venimos trabajando con fondos tanto del gobierno como de la cooperación internacional. Pero lo que te decía es que lo que venimos empujando como campaña es la necesidad de una política habitacional integral que vea cada elemento, cada componente, como el tema de la tenencia, la segura de tenencia de suelo. Sí. Si una persona vive en un espacio constantemente bajo amenaza de desalojo, tú te imaginas la ansiedad con la cual la persona va criando sus niños, sus hijos. Claro. Entonces, esos son elementos. Además, la ciudad se ha crecido, se ha expandido sin un plan de ordenamiento territorial. Hasta ahora no hay una ley ya definida de ordenamiento territorial para garantizar usos optimizados del suelo en el país. Estamos hablando Ley de la Vivienda de 1962, totalmente obsoleta como tú planteabas. La realidad es muy distinta, obvio, décadas después, pero si pudiéramos enumerar los aspectos más importantes a reformar o a reconstruir, ¿cuáles serían?
Primero, considerar la función social de la vivienda. La vivienda tiene una función social. La vivienda no es un bien, es un derecho que tiene cada persona. O sea, primero, por pensar en el concepto de vivienda que estamos hablando. Entonces, a raíz del proyecto de ley que estamos colocando, estamos diciendo que la vivienda no es un bien, es un derecho que tiene la persona. Uno, el aspecto del plan de ordenamiento territorial, es decir, el uso del suelo en el país, para que cada persona pueda acceder a una vivienda en forma adecuada. Lo tercero es las modalidades de acceso a vivienda. Es decir, que no solamente sea el mercado inmobiliario que sea que haga la ley, es decir, que bajo las leyes de oferta y demanda que uno pueda acceder a una vivienda, sino que las autoridades, es decir, el gobierno tenga como esa responsabilidad de invertir más. Una inversión que hace más de 30 años que está todavía por debajo de un 1% del PIB. Así no se puede construir, no se puede garantizar un derecho. Por supuesto. Cuando tenemos más de 2 millones de personas esperando, o sea, un déficit de vivienda que supera los 2 millones de viviendas. ¿Por qué esta lucha no ha tomado más calle, más voces, mayores esfuerzos de articulación entre otros grupos? Y me refiero a los partidos políticos, otros grupos sociales, medios de comunicación, ¿por qué no? O sea, de mantener el debate vigente, constante. ¿Qué ha pasado? Nosotros estamos en esta dinámica, hemos hecho ese esfuerzo el año pasado en el marco de la campaña presidencial. Estuvimos en diálogo con varios de los candidatos, que por supuesto el candidato oficialista no ha estado firmando los acuerdos que hemos llevado a cabo para que se pueda en la administración actual asumir el tema de la vivienda. Igual estuvimos también con varios representantes de la Cámara de Diputados presentando la situación, las carencias que hay y presentando el proyecto de ley que nosotros tenemos actualmente. Respuestas concretas. Concretas. ¿Qué pasó en esos encuentros? Bueno, hay mucha apertura, pero respuestas concretas todavía estamos esperando. Pero igual a nivel sectorial, digamos, con ministerios, por el Ministerio de Economía, estamos en un proceso porque en el país hay un problema de medición del déficit de vivienda. Existen dos mediciones, dos metodologías oficiales, es decir, una que usa la ONE, otra que usa el Ministerio de Economía. A base de diálogos que hemos abierto, porque no se puede estar midiendo una carencia de dos maneras, porque vamos a tener resultados diferentes y la política pública va a ser un poco desorientada si no está orientada en una sola medición. En esta dinámica estuvimos en diálogo y el diálogo va fluyendo, va, llegando a frutos. Pero a nivel de política como tal, todavía el tema de la vivienda, por ejemplo, el tema de la inversión en lo que sea en vivienda, todavía no hemos logrado que haya un incremento en la inversión en vivienda. A mí me preocupa que mencionas el Ejecutivo, algunos representantes de las cámaras, grosso modo medios y demás, y la oposición. ¿Dónde está la oposición que debe tomar estos temas para hacer frente contundente al partido de gobierno? O sea, yo creo que siendo una necesidad fundamental, como lo planteas tú y como se ha dicho en reiteradas ocasiones, pudiera ser una bandera perfecta para presionar como lo han sido otras luchas anteriormente. ¿Qué ha pasado con la oposición, si es que hay, en este país? Bueno, nosotros como siendo organizaciones de la sociedad civil, estamos abiertos al diálogo con cada digamos, visiones de las cosas, ¿no? Y con varias organizaciones estuvimos reunidos presentando la propuesta, pero nosotros como ciudadanos, que es una iniciativa ciudadana de luchar por ese derecho que cada ciudadano y ciudadana tiene de acceder a una vivienda en forma adecuada y digna, nosotros asumimos nuestra bandera como sociedad civil. Claro. Nosotros nos vamos a la publicidad. Cuando estemos de regreso, hablemos entonces, Anthony, de eso, del ciudadano y la ciudadana que nos toca a nosotros en el día a día, más allá del poder que puedan ejercer a través de un partido político o un grupo o movimiento social. Quédese. Mi nombre es Germania. Vivimos tres, mi esposo, mi niño y yo. Y el río fue como a las 3 de la mañana que se metió. Y ahí pude sacar un tiempo. Como un mes antes de aquí. Sí, porque ella vivía... Sí, yo vivía anterior ahí, mi amor. Yo nací, mi amor, en un campo de Villa Altagracia.
Yo soy del 81. ¿Y a qué edad viniste para acá, para Santo Domingo? Ya adulta, yo vine por aquí, yo tenía 4 niños, completé 5 con él. Así, el ser humano Dios nos destinó para dar vueltas a conocer niños. ¿Quién tú piensas que puede resolver esta situación? Ay, mami, primeramente Dios y una ayuda, que el Señor toque los corazones de mucha gente. ¿Cómo qué gente, por ejemplo? Bueno, como ustedes mismos, la ayuda, o los presidentes, porque imagínense, ese problema es de Dios, pero Dios siempre envía gente para que ayude al más necesitado. Hablemos de estadísticas, de números. Vamos a deconstruir todos esos mitos, esas ideas que escuchamos frecuentemente con relación a la gente que vive en estos estados críticos de vulnerabilidad. Presentamos para continuar la conversación en esta mesa a Lino Moya, quien es parte del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, Copadeva, y también a nuestra amiga Patricia Gómez, coordinadora de acompañamiento de Poder Social de Ciudad Alternativa, quien ha estado aquí antes. Ellos van a repetir pronto. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bien, bien. Tenemos una situación aquí que presenta un cuadro que me ha facilitado Ángel, bueno, de Simón Bolívar, 24 de abril, Domingo Sabio, Gualey, Sancho Sama, y lo estamos viendo en pantalla, los Mina Viejos, los Tres Brazos. Y en todos estos destinos, lugares, ¿no? Se presenta como un riesgo alto para estos barrios por encima del 1591, otros 29, 75 alto. Si nos vamos al medio, pues también por encima del 50%. En fin, ahí están las estadísticas, los números. Si trazamos una media por encima del 45, diríamos que tendríamos alto nivel de riesgo en estos barrios que mencionamos en República Dominicana, aquí en Santo Domingo. Señores, ¿qué está pasando? Vamos a hablar de eso. Empezamos contigo, Lino. Cuéntame de todo el esfuerzo que Copadeva ha hecho todo este tiempo y cuáles son las soluciones que se están planteando, si hay. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, Tatiana. Encantado de estar en tu programa. Lo primero que queremos decir es que desde Copadeva tenemos más de 30 años, alrededor de 4 décadas ya, acompañando a los barrios populares. Y toda esta situación que se presenta de vulnerabilidad la hemos venido denunciando de manera recurrente. Lo que pasa es que no ha habido una respuesta estatal con relación a estas intervenciones. Nosotros hemos dicho siempre, claro, la gente no puede seguir sometida a estos altos niveles de vulnerabilidad. Han habido propuestas bastante claras que hemos hecho desde nosotros, desde el acompañamiento que hemos hecho con todos los barrios, con todas las organizaciones de la zona, pero esto el gobierno no ha entendido que esta inversión es necesaria, porque esta inversión no deja beneficios económicos. Esta inversión a ellos solo les es necesaria en momentos de campaña, cuando nos quieren hacer una pantalla, cuando nos quieren hacer una llante, como dice la gente, pero en términos reales no ha habido soluciones, no ha habido intención de solucionar todo este proceso, todo este problema de la vulnerabilidad en la que vive la gente. Es recurrente cada vez que llueve. Claro, solamente cómo se cuando inundan tenemos, todas las viviendas, por supuesto. Se anegan todas, y además el cúmulo de basura que rueda por los contenedores, que rueda por las calles sin asfalto, la mayoría, entonces va a terminar a todas estas grandes cañadas que tenemos. Y esto, aparte de ser un contaminante del río, se convierte también en una trampa, porque al obstruirse la salida del agua, toda se devuelve y se va hacia las viviendas de la gente que en extremos son vulnerables. A mí me gusta que utilizara la palabra inversión y no gasto, y precisamente se ve así solo si aporta, suma votos. Para campaña se visita, se hace el mano a mano y el acompañamiento y demás, pero se ha estimado en números y en tiempo que requerirían estas inversiones para que el Estado Dominicano pueda resolver definitivamente a un plazo X esta situación. Bueno, el tiempo es fatal y hay algo que es importante. Las soluciones a esta situación no se pueden buscar desde afuera, desde el Estado. La gente tiene una experiencia acumulada en cuanto a la solución de sus problemas. Mucha de esta gente que vive ahí ha contribuido con el trazado de sus calles, ha contribuido con la misma construcción de sus viviendas y de su espacio físico. Nosotros planteamos siempre que para el Estado es mucho más fácil invertir con la gente como actor
que invertir desde afuera con la gente solo como espectador. Pero, por ejemplo, en esos estudios ustedes plantean 10 años, en 15 años, en 5 años. Si se planifican de tal forma, República Dominicana le estaría dando, el Estado Dominicano le estaría dando respuesta a esta situación. ¿Se ha hecho así? Bueno, desde la propuesta de Plan Sigua, que nosotros hemos elaborado hacia el año 2004, es una propuesta que plantea un plan piloto de en 8 años resolver el problema puntual de una comunidad que era la comunidad Domingo Sabio. Nosotros planteamos claro, con números específicos, con presupuestos reales, cuánto era la inversión del Estado en la solución de este problema. Era un problema a 8 años. Y ahí estábamos hablando de una inversión de alrededor de 15 millones de dólares. Y se toma como un ejemplo positivo. Que era sí, era un parámetro porque era un plan piloto, pero contemplaba la intervención de la gente en la solución de su problema. O sea, cuando se hace esto así, sale ganando el Estado porque invierte menos dinero, invierte menos tiempo, pero también permite que la gente sea su gran colaborador en este tipo de soluciones. O sea, a eso es que apelamos. Nosotros creemos que es importante que el gobierno tome en cuenta la sapienza de la gente que vive en estas comunidades, que la ha ido construyendo, porque tiene esa capacidad, no solo de haber construido el hábitat donde está, sino de mejorarlo día a día y reducir los niveles, la cantidad de inversión que hay que hacer a nivel económico. Un tema de pertenencia también, como bien nos explicaba Anthony en el pasado bloque. Patricia, yo te decía que el aspecto psicológico es importante y quizás eliminar un poco esos mitos que la gente sigue repitiendo. Es que esa gente son sinvergüenzas, ellos les gusta estar allí, no quieren salir, prefieren quedarse atados a una cama o a una licuadora que vaya al COE a sacarlos de allí cuando tenemos una situación de emergencia. Tú conoces, ustedes conocen, entrevistan, acompañan, están en esa realidad constantemente. Es muy fácil decirlo desde un balcón de privilegios. Es muy fácil decirlo, indolente a la vez, pero hay que conocer cómo piensa, cuál es la realidad, a qué han tenido que enfrentarse durante tantas décadas esas familias dominicanas. Bueno, específicamente las que están asentadas en toda la cuenca baja de los Sama, que es la población con la que nosotros trabajamos de manera más directa, hemos podido ver que la gente, o sea, los embates del agua, no solo del agua, de la situación de deslizamiento, de la contaminación por la falta de sistema sanitario, como cuando sube el río vuelve la materia, o sea, los desechos de la casa, del drenaje, vuelven a la casa de nuevo. Y no es, o sea, no es fácil, es como tú dices, es muy fácil decir desde afuera que la gente le gusta estar ahí. La gente no quiere estar ahí. La gente no tiene otra opción porque no hay una política de vivienda que le ayude que le garantice el disfrute de ese derecho. Y viven en esas condiciones porque se colocan ahí. De hecho, no es desde ahora, esto es histórico. La política en los gobiernos de Balaguer era dotar un grupo de gente de un terreno X que ocupen ahí, aunque el gobierno siguiente lo desaloje y lo saque. Y por eso se ha estado batallando históricamente con el tema de los desalojos y las reubicaciones, y la gente ocupa o son asentadas, porque en este caso Ciénaga, Guandule, Gualey y esas zonas bajas del distrito, igual que la de la Ribera de los Ama, en Santo Domingo Este, son poblaciones que son asentadas por los gobiernos, que son asentadas inicialmente por los gobiernos, que ha crecido, que se ha ensanchado el hacinamiento, la situación de pobreza, la de riesgo se han ensanchado, porque hay una deuda histórica que no se salda. Que no se salda y que las familias están sufriendo ahí. Y siguen creciendo. Y siguen creciendo. Porque cada día somos más, obviamente. Entonces, las familias no quieren vivir en esa condición. Tú vas y le preguntas a cualquier familia en la orilla del río, ¿usted quiere que le gusta vivir en esta condición? Claro que no. No quiere vivir en esa condición, no tiene otra opción. Por eso, para ellos, ese tarantín de zinc, eso es un palacio. Pero no es que quieren vivir ahí, quisieran vivir en mejores condiciones. ¿Quién no? Por supuesto. Entonces, hace falta esas intervenciones, pero igual como decía Lino, son intervenciones que deben ser coordinadas con la gente, o sea, coordinadas con las organizaciones en los territorios, que saben la dinámica, cómo funciona todo, y también las particularidades de los problemas que afectan de una forma u otra a las familias, que todos los casos no son iguales. Aunque estamos en una ribera, por ejemplo, Osama, Isabela, Santo Domingo Este, Norte, que están muy afectados por inundaciones ahora,
Mira esa escena, por ejemplo, que tú tienes ahí de una casa que solo se ve sin. Eso es desde que llueve. Hay una zona en Santo Domingo Norte, la islita, y están también los coordinadores en Sabana Perdida, que desde que llueve ya tienen que salir de sus casas. La Barquita Norte, que ahora con la remoción de la Barquita Este, se llevaron unas cuantas viviendas para la nueva Barquita. Quedan ahí todavía en la desesperación, gente que tienen que sacar los colchones y durar 2 o 3 días durmiendo afuera con un radio y un reggaetón prendido a todo lo que da y alcohol para poder disipar, porque que la realidad es muy fuerte. Sí, porque decimos que consumimos alcohol, pero ¿cómo no enfrentar con alcohol esa cruda realidad que te abate día Pero a día? es que es una situación muy fuerte. Claro. Nosotros hicimos un recorrido a raíz de las inundaciones recientes había familia en las calles. Familia amaneciendo en la calle. Pero todavía tenemos damnificados de ciclones aquí. Todavía hay damnificados de ciclones. Y entonces también las situaciones que son, ¿cómo te digo ya? Que no son situaciones de ahora, que son históricas, no hay política de solución a eso. Hay estas intervenciones ahora, nueva Barquita, son, si se quiere, el inicio o una señal de que algo puede pasar. Pero hay planificaciones, por ejemplo, la CAS, Mancomunidad del Gran Santo Domingo tiene un plan donde las mismas organizaciones han aportado el tema de vulnerabilidad o sea, el tema de medioambiental y de intervención en riesgo y demás en el plan que es a 15 años, el plan estratégico de manejo de la cuenca. Entonces, pero esto no se va a hacer solo desde el gobierno, con instituciones gubernamentales. Tiene que tener una participación social importante y sobre todo el diálogo directo con las familias afectadas, que es el rol un tanto más de Copadeva y de organizaciones como las que están ahí, Codegua, Codesi, Codesigua, ahora Cofebacosi, que están ahí en la orilla del río, que son los que tienen que lidiar con las necesidades de la gente, con el grito de la gente, que no es verdad que la gente dice que no, ellos lo van a desalojar y ellos van a volver a hacer su casita. Eso no es cierto. Claro, que le planteaba a Anthony también dónde está la respuesta a esas necesidades que tiene la gente en los sectores rurales. Hablábamos de urbanismo, ¿no? O sea, tú me lo mencionabas. La gente que vive en el interior del país, que se supone deben proveérseles actividades, oportunidades de empleo, educación, para que permanezcan en sus lugares de origen y no estén aquí en Santo Domingo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué ha pasado con eso? Con la gente que migran. Oye, si no hay inversión en la producción local, que ahora hay iniciativas, saltitos y demás. Por eso te lo pregunto. Entonces, si no hay inversión con un carácter integral en la producción local, va a haber un desplazamiento hacia la ciudad y eso se convierte en esos nichos de hacinamiento que tenemos y el crecimiento de la población y ahí vienen todo lo que se desprende del hacinamiento. El embarazo en adolescente, las enfermedades de transmisión sexual, todo lo malo que sale de las condiciones de estrangulamiento en las que viven esas familias. Quisiera tu conclusión, Anthony. Tú que te quedaste sin casi decir nada en este bloque, pero bueno, ahí está la cámara, nos quedamos sin tiempo. A ver, te escuchamos. Bueno, como decía Lino, muy bien, y Patricia, las personas no deciden estar en situación de vulnerabilidad. Es que no tienen opción, no hay opción. Llegaron a la ciudad es la puerta de salida, pero la ciudad no la reciben, no la acogen. Entonces, es necesaria una política habitacional que pueda revertir esa situación para que todo el mundo pueda tener un derecho, acceso y el disfrute a la ciudad en forma adecuada. Si no lo digo, me crucifican. Los 2 o 3 charlatanes que puedan aparecer en estos proyectos, porque en todos lados hay los buenos y los malos. ¿Qué tantos son? Ustedes que están ahí en constante contacto con la gente. Con relación a los que se quieren aprovechar, los que no quieren aportar, el vecino que no se mueve, que no va a las reuniones. Sí, habría que verlo con lupa eso. Eso habría que verlo con lupa. Sí, porque eso tiene sus aristas. Sí. Lo que sucede es que es muy fácil, Tatiana, decir desde afuera, la gente del barrio se quiere aprovechar, pero es mucho más interesante si nosotros nos fijamos en las carencias que hay en el barrio. Claro, o sea, que debe ser la discusión, pero ¿qué es lo que quiere poner, por ejemplo, el gobierno en el imaginario de la gente? Que la gente que vive aquí abajo es la que ensucia el río, la que ensucia la ciudad. O sea, y cuando las aguas llegan hasta el barrio, quienes limpian la cañada, quienes quitan los obstáculos, son ellos. O sea, no podemos olvidar que en la cuenca alta del río hay 54 industrias, vertiendo desechos hacia el río.
Y esos desechos, ¿hacia dónde van? Van hacia la parte baja donde vive la gente. Matando Y a la entonces se quiere culpar a la gente que vive, sobre todo en la zona de Domingo Sabio ahora, de que es la gente que ensucia el río, cuando eso no es cierto. O sea, y estos charlatanes, como tú lo mencionas, muchas veces no son tales. O sea, porque el sector político, ¿qué es lo que hace? Que el sector político va al barrio a prometerle a la gente, solucionarle sus problemas particulares si acceden a engraciarse con ellos, Claro, políticamente hablando. Entonces, ustedes deben entender Sobrevivencia. exacto, una gente con necesidades altísimas que le vienen a Básicas. prometer algún tipo de solución particular, lo va a asumir. Además, los niveles de escolaridad tienen que aumentar. O sea, no están pensando en cuántas escuelas hacen falta en Domingo Sabio, cuánto es la educación ciudadana que nos hace falta. Solo se está pensando en cuánta gente vamos a desmovilizar de ahí, vamos a desalojar de ahí para poder hacer el río más elegante, para que el turismo pueda disfrutarlo y no la gente de la zona. Claro, y la salud de la gente. Patricia, concluye. Bueno, como te decía, eso había que verlo con lupa porque hay condiciones y condiciones. Hay de todo, Hay personas que por la condición de precariedad tienen que buscar salir del barrio o estar en otra parte. Y entonces su ranchito, el que tengan, el que es el propio, el único que tienen, lo alquilan. Entonces ese ya tiene un propietario que vive fuera y tiene un inquilino que vive ahí. Pero es un inquilino que a lo mejor eso es lo que tiene para sostenerse donde está. Por supuesto. Si es en allegamiento, arrimado o demás en otra casa. Entonces todo había que verlo con lupa. No es tan sencillo decir 2 y 2 son 4. Hay que ver la realidad del barrio caso por caso y también hay que ver la realidad del barrio de manera integral. Ya. O sea, no es y me refiero a todos los barrios, porque hay personas que, como te dije, y esto es una práctica vieja, que yo la conozco desde los tiempos de Balaguer hasta la actualidad, que la he vivido porque vivo en barrio, que se ocupan terreno y son personas, funcionarios, no altos funcionarios, sino funcionarios pequeños de instituciones como el IAD, el CEA, que ocupan terreno y le venden terreno o le dan una tirilla a una gente para que ocupe aquí y luego le dejan el problema. O el caso Tres Brazos, por ejemplo, que es otra forma es también. otra forma de también. Entonces, corrupción, por eso digo, vandalismo. eso hay que verlo con lupa. Tú no me puedes decir que una gente es un charlatán sin ir a ver su realidad. De charlatanes estamos cansados y llenos en este país. Hay mucha gente buena trabajando y concertando voluntades para que las cosas puedan ser mejores en el futuro, pero no un futuro lejano, sino mañana, en unos meses, en unos años. Gracias Patricia, Lino, Anthony, por estar con nosotros en Así las Cosas. Este es su espacio, así que a la orden siempre que necesiten conversar sobre este tema y otros de interés para la colectividad. Seguimos después de la publicidad. A propósito, hablemos con una mujer que ha sido designada recientemente con más responsabilidades aún. Vamos a conocer un poco sobre ella después de la publicidad. Le pido a Dios que Dios que paralice todo esto, porque ya son tres vaguadas y supuestamente viene otra más que yo le pido a Dios, como ya trata de que Dios me ayude con esto para ver si yo salgo de aquí. No, esta casa es alquilada. ¿Cuánto pagan? Aquí 700 pesos. El dueño le llaman Vidal. Sí. Que yo lo que le pido a Dios que si todo esto cambia, ver si Dios me ayuda para ver si yo salgo de por aquí, porque esto no es fácil, ¿no? Mire cómo que yo amanezco ahí. La muestra de la cubeta. Eso tuve yo que agarrar una puerta, vengan a ver. Una puerta de hierro y poner 2 cubetas y dejar a la mujer que duerma donde el vecino con el niño y ponerle 2 cubetas, 2 aquí, 2 allá. Y dormía ahí, el agua metía aquí así. Y todos los días de la madrugada yo con eso duré, Dios mío, cuando subía más. Sí, claro, y dejaba todo eso. Sí, porque no podemos inundar al vecino, porque es que coge aquel, tú es que le entra agua, coge para donde no se mete el agua y se le inunda la casa de lo que coroto y que no cabe nadie.
Entonces uno tiene que amanecer, el hombre, que los hombres amanecamos para arriba y para abajo, sentados ahí afuera, que no podamos dormir. De regreso, y a propósito del tema, recientemente la institución Ciudad Alternativa ha designado como nueva directora a la municipalista Fátima Lorenzo. Es licenciada en Economía y especialista en análisis de género en las políticas públicas. Asumió la dirección a finales del mes de abril del presente año tras Román Batista, quien es el director saliente. Él desempeñó 3 notables periodos consecutivos en el cargo, 9 años, ejes temáticos, vamos a hablar de todo eso que a nosotros nos corresponde. Pero primero, hablar de ti, ¿qué tal? He recibido muy buenos comentarios, has recibido muchas felicitaciones y qué bueno recibirte aquí en Así las Cosas para hablar de esta nueva misión. Así es, estas nuevas responsabilidades. Así es, muy, muy, muy importante. Tú sabes que los seres humanos somos el producto, la sumatoria de diferentes experiencias. Toda mi vida yo he trabajado en el área social, trabajando primero con campesinos y con campesinas en el interior del país, en una institución que le agradezco muchísimo, el Centro Dominicano de Estudio de la Educación. Y ya a partir de ahí, toda mi trayectoria he estado trabajando con mujeres fundamentalmente, todo el tema del empoderamiento, autoestima, situación económica, y ahora estoy en Ciudad Alternativa para trabajar aspectos ya de desarrollo urbano, territorial. Todos estos conocimientos, Fátima, y toda esta experiencia de lo que se trae a la mesa, en esta ocasión a Ciudad Alternativa, ¿qué pudieras decir lo más enriquecedor de tantos años de trabajo social? Bueno, desde la perspectiva de las mujeres, una cosa que para mí es muy importante destacar, es ver cómo en los diferentes espacios es mucho el trabajo que hay que hacer para colocar a las mujeres en su justo derecho. Es decir, la mujer en nuestro país todavía tiene una situación que no se corresponde con el nivel de trabajo, con el nivel de aporte, con el nivel de preparación que ésta ha ido desarrollando. Aún en las bases estén llenas de mujeres, Aún las bases movimientos, partidos políticos, empresas. Pero no están en las donde se deciden, donde se toman las decisiones, a lo mejor hay una mujer de representación. Entonces todavía hay mucho que hacer con las políticas públicas para que realmente el país pueda decir que estamos avanzando en términos de políticas de género. Si hablamos en materia municipal, de igual forma son las que han llevado la voz cantante, ¿no?, en muchos procesos de cambio. Pero son muy pocas las alcaldesas, realmente, y muy pocas las presidentas de distritos municipales. Incluso hay una organización... Detrás de cada hombre directivo no hay muchas otras mujeres, para no decir una gran mujer, muchas otras mujeres. Porque las mujeres son muy disciplinadas y las mujeres profesionalmente han ido transitando un camino donde ahora mismo en la matrícula universitaria el 65% son mujeres. Pero eso no se refleja, por ejemplo, en la oferta laboral. La tasa de ocupación masculina es 59.4, de las mujeres 40.9. O sea, hay una diferencia casi de 20 puntos. Los salarios que reciben las mujeres es un 19% menos de la que reciben los hombres por el mismo trabajo. ¿Se está haciendo lo suficiente para cambiar eso? Bueno, a nivel laboral no se está haciendo. Hay políticas desde la Secretaría, del Ministerio de Trabajo. Pero eso no son como obligaciones. Ahora bien, Fátima, yo me pregunto, esas mujeres y esas realidades diarias que les toca enfrentar con recursos económicos, con muchas dificultades, ¿qué piensas tú ha sido el motor que le ha alimentado para mantenerse de pie y mantenerse luchando, exigiendo, demandando? Es que fíjate, el rol que ha jugado la mujer en la familia es un rol fundamental. En esas poblaciones sobre todo. Y sobre todo en esas poblaciones. Sí. En estos días estuvimos justamente haciendo el recorrido, viendo las zonas donde el río ha entrado. Y yo observaba, o sea, cómo las mujeres estaban ahí en las casas, limpiando sus espacios, atendiendo a sus muchachos, pero con la casa anegada de agua. Y ellas estaban ahí, tratando de cuidar los pocos enseres que tienen,
con el pequeño negocito vendiendo que la carne, que la habichuela hervida, es decir, atendiéndolo todo. Y eso ha sido la historia, por eso es que el rostro de la pobreza tiene cara de mujer, eso la CEPAL lo dijo hace muchísimos años y sigue siendo así, porque las condiciones de vida de las mujeres no han mejorado, o sea, siguen siendo ellas las que están siendo corchón entre lo que son las políticas económicas y lo que son las líneas de pobreza. Las mujeres se convierten en ese colchón que hace que esa precariedad no golpee tan fuertemente a las familias. Y eso sigue siendo así todavía hoy. ¿Y de verdad se está construyendo un presupuesto con perspectiva de género en República Dominicana? ¿A dónde? Sobre todo en temas municipales. Bueno. Porque por escrito se plantean muchas cosas, pero tú vienes de la práctica. Sí, sí. Bueno, realmente yo no conozco de ayuntamientos que estén aplicando políticas de género en su planificación. Porque muchos dicen que sí. Porque dentro del presupuesto está lo del 4% para la salud, género y educación. Y ellos lo ponen en el presupuesto. Habría que hacer un estudio de cuál es la calidad de ese gasto, en qué se gasta esos recursos, para decir si realmente se están aplicando políticas de género. Un estudio que hicimos hace algunos años en algunos ayuntamientos demostró que no, que esos recursos que están destinados en el presupuesto para género, salud y educación se iban en combustible, en pago de sueldos, quizás se hacía un pequeño proyectico y se le daba, por ejemplo, cuadernos a las mujeres y ya eso era parte, pero realmente se supone que ese 4% debería de trabajar para empoderar y ayudar a las mejores condiciones de las mujeres. Claro, si nosotros hablamos entonces de esa participación política, gente que sale de estas realidades, que se forma cuando tiene la oportunidad, porque no mencionamos que se convierte la mujer dominicana y la latina en sentido general en cuidadora de sus padres, y esto obviamente limita no solamente su progreso económico, sino su desarrollo académico profesional. ¿Qué pudiéramos esperar en el futuro si no se cambia o si queremos cambiar? Te planteo una situación y la otra. Bueno, esto es una lucha que no termina. Incluso las organizaciones de mujeres, el movimiento feminista, siempre han estado en pie de lucha para que el país, que ha sido signatario, cuando la conferencia de Beijing, cuando la conferencia de Belén do Pará, la conferencia contra toda forma de discriminación hacia la mujer, el país es signatario de todos esos acuerdos. Incluso el hecho de que haya un ministerio de la mujer es producto justamente de ese compromiso que hizo el país para eso. Tenemos un Ministerio de la Mujer, pero con un presupuesto limitado y con un radio de acción también limitado, porque se supone que ese ministerio debería de ser quien orientara a los demás ministerios para la incorporación de políticas de género a nivel de cada uno de estos ministerios. Se supone. Eso no ocurre. Entonces, realmente, si no hay una voluntad política desde las autoridades para que estas políticas de género, que están incluso a nivel constitucional, porque el hecho de que en la Constitución exista el concepto de igualdad, fue una lucha de las mujeres para que este concepto estuviera dentro de los principios de la Constitución. Y hay algo que a mí como ciudadana me preocupa, Fátima, y lo sumo a tu comentario, que en muchas de las protestas, muchas de las reuniones, siempre acuden generalmente las mismas personas, las mujeres que siempre han estado, jóvenes, 2 o 3 que se van sumando, pero no vemos muchos hombres, no vemos gente que está en otros temas. Por ejemplo, están los desnacionalizados, están las mujeres, está la comunidad LGTB, pero como que digregado todo. O sea, yo creo que debe asumir República Dominicana como un tema vital de derechos fundamentales, de derechos constitucionales que no se están cumpliendo, más allá de que seas o no pro mujer, sino pro derecho, porque todavía hay un error con el término de feminismo. O sea, todavía hay un problema con eso. Aquí la gente cree que se habla de una superioridad a la mujer y no, se trata de los derechos como iguales, equidad e igualdad. Fátima, yo quisiera que tú nos mencionaras ya para concluir, en materia de vivienda, de zonas vulnerables, de estas familias de las cuales hoy hemos estado nuevamente planteando sus preocupaciones en la mesa, ¿cuáles serían los pasos más importantes que desde la ciudadanía, medios de comunicación, gobierno, unidades sindicales y demás pudieran presionar? Mira, hay una cosa importante. Desde Ciudad Alternativa, por ejemplo, abogamos porque todo el proceso de urbanización tenga como centro la persona.
O sea, esa mujer, ese hombre que vive en esa comunidad, que ha construido ese espacio, sea parte de los actores principales en esa discusión de cómo se va a organizar ese territorio. Eso significa que es necesario ver cuáles son las necesidades y cuáles son los intereses de esos actores. Claro. Los intereses de los hombres no son iguales que los intereses de las mujeres, porque el mismo proceso de socialización hace que las responsabilidades sean distintas. Entonces es fundamental que en ese proceso veamos cuáles son las necesidades de las mujeres, veamos cuáles son las necesidades de los hombres, veamos cuáles son las necesidades de los envejecientes, de los discapacitados, para realmente poder hacer un proceso que tenga respuestas eficientes y eficaces para la población. ¿Tiene el Estado técnicos lo suficientemente capaces como para acompañar las organizaciones en este impulso, no? Bueno, ahora hay desde el Estado una propuesta más a veces hay gente puesta, ¿no? Sí, entonces hay que decir la cosa. Hay una propuesta mucho más integral para que se vean los factores sociales, económicos, culturales, pero no lo pueden hacer como una propuesta de que nosotros llegamos aquí y lo traemos todo. Tienen que ver cuáles son las organizaciones que hay en el territorio, un paquete importado. Cuál es el trabajo que hay en el territorio, y sentarnos a la mesa. O sea, eso es democracia. Por supuesto. Eso es respeto a los derechos. Eso es reconocer los derechos que tienen los demás, a decir cómo quieren gestionar su espacio, cómo quieren gestionar su... Que es verdaderamente lo sostenible también. Exactamente, eso es una visión sostenible. Bueno, ahí está. Y de derechos humanos. Se supone. Ahí está la gente. Fátima, dirígete a ellos con lo que quieras decir para concluir. La cámara es tuya. Bueno, que tenemos que seguir trabajando para que todo el proceso de reconstrucción del espacio territorial sea para todos y para todas. Eso implica respetar los derechos de las personas en su territorio para generar políticas públicas que realmente respondan a los derechos y los intereses de las personas. Y que el centro son las personas y todo lo que ella puede ofrecer para el desarrollo del país. Hoy hemos estado escuchando diferentes voces, actores, actrices de la sociedad en materia de vivienda y zonas vulnerables en República Dominicana. Gracias, Fátima. Nuevamente felicitaciones por esta nueva responsabilidad, más aún que tienes, y esperamos tenerte pronto aquí en Así las Cosas, al igual que los demás compañeros que estuvieron con nosotros en la mesa en el día de hoy. Tenemos preocupación ante la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura el próximo lunes en República Dominicana. Bueno. Hay muchas expectativas aquí en este espacio, hemos hablado de lo que implica, porque desde el presidente del Senado, presidenta de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo, Paliza, Josefina, o sea, todos ellos, y por supuesto Jan Alain, Procurador de la República, tienen una gran responsabilidad, y más ahora que en nuestro país se debate con mayor fuerza que nunca el tema de la impunidad y la corrupción. Diferentes marchas, concentraciones, la protesta y la voz ciudadana de exigir que caigan los culpables, que verdaderamente tengamos consecuencia ante tantos actos bochornosos de corrupción, de los más grandes de América Latina. La situación que ha vivido nuestro país con el caso Odebrecht ha puesto de manifiesto la voz de la gente, los micrófonos de los medios de comunicación al servicio de la ciudadanía y ese impulso, esa sangre que corre por nuestras venas para que nuestro país cambie. De manera tal, nuestra invitación al Ejecutivo, nuestra invitación también a todas las autoridades que componen el Consejo Nacional de la Magistratura para que esta selección y las que vienen en adelante sea en pro de administrar justicia en República Dominicana. Gracias por acompañarnos, nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Hasta la próxima semana, buenas noches.